Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Vamos a responder a aquellas preguntas que hemos dicho que os íbamos a contestar. Sé que muchas de vosotros tenéis inquietudes y tenéis muchas cosas en mente que queréis que os comentemos. La verdad es que las cuestiones que hablamos en Mundo Desconocido rompen literalmente la Matrix. Estamos hablando de algo que aquellas personas que viven dentro de la Matrix ni siquiera sospechaban. De todos modos, como hemos dicho, vamos a responder a las preguntas. Para ello tenemos a Marta, que Marta nos las va a leer amablemente. Marta es la webmaster de uno de las mejores webs que existen sobre brujería. Una persona muy técnica, muy versada, que lleva muchos años detrás de este tipo de cuestiones. La brujería, tantas veces odiada, vilipendiada y desde luego tantos y tantos asesinatos de brujos a lo largo de la historia. ¿Por qué será? Pero vamos a centrarnos en las preguntas. Vamos a centrarnos en aquellas cuestiones que habéis hecho. Hay un montón. He llegado a leer 950 posts entre la web de mundodesconocido.es y el canal de YouTube. En esta ocasión nos vamos a centrar en el canal de YouTube. Son demasiadas preguntas. Pero vamos a coger también las de mundodesconocido.es para el próximo vídeo y vamos a responderlas a todas aquellas que pensemos que son interesantes, que hay un montón de ellas también. Dijimos que íbamos a hablar de 10 preguntas y vamos a responder a muchas más. Creemos que es justo que vosotros tengáis respuesta a aquellas cuestiones de las cuales os sentís interesados. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien por aquí. Muy bien, pues aquí estamos. Sí. Adelante, Marta, cuéntanos esas preguntas que nos han hecho y quién las ha hecho. Bueno, Empieza con la primera pregunta. Quiero saludar a toda la gente que sigue Mundo Desconocido. Un abrazo para todos y sí, vamos a empezar a leer todas esas preguntas que hemos seleccionado, que son muy interesantes. Vamos a empezar, la primera que tenemos es de Audi 6. ¿Y qué pasará realmente el 21 de diciembre de 2012? El 21 de diciembre del 2012. No solo la ha hecho Audi 6, creo que hay bastantes personas más que han estado detrás de esa pregunta, hay un montón de gente, las preguntas se han solapado y bueno, pues hemos seleccionado esta que era breve y concisa, aunque hay otras también muy interesantes. ¿Qué es lo que ocurrirá el 21 de diciembre del 2006? He tenido acceso a diversos libros, a gente que hablaba sobre el 21 de diciembre del 2006. Unos dicen que el mundo se acaba, otros dicen que habrá un cambio de conciencia. Otros hablan de profecías, de hecho existen esas profecías, como por ejemplo la profecía maya. Se habla mucho sobre lo que puede ocurrir en esa fecha. Lo cierto es que lo único que os puedo decir desde mundodesconocido.es, que como sabéis aquí especulamos, unas veces acertamos y otras veces no, pero en muchas ocasiones estamos acertando, lo cual es bastante preocupante, es que el 21 de diciembre del año 2012 no va a ocurrir nada. Esa es la respuesta que os podemos dar desde Mundo Desconocido. Los cambios no son tan dramáticos como podáis pensar, sino que los cambios son cíclicos. Existe un cambio que posiblemente se esté produciendo y quizás en el 21 de diciembre del 2012 sea un punto de inflexión, aunque el 21 de diciembre de este año no va a haber grandes terremotos, no va a haber enormes volcanes, no va a haber una guerra mundial que vaya a destruir todo, ni por supuesto, no sé, alguna especie de llegada de seres interplanetarios que nos vayan a entregar todo ese conocimiento que no tenemos. Con lo cual, desde mundodesconocido.es pensamos que no va a ocurrir nada especial. Hay que hacer una suma total de lo que está ocurriendo, de los cambios que existen en la gente. La gente ya se cuestiona otras ideas y empieza a haber un cambio de mentalidad. Eso sí es como hay que verlo. Continuamos con la siguiente pregunta, hay muchas. Bien, bueno, pues Luis Dulac nos pregunta, ¿crees que detrás de los ataques a embajadas de Occidente, con la excusa de la película de Mahoma, se encuentran los propios países occidentales para justificar algún tipo de agresión hacia estos países? ¿Quizá encaminado hacia Irán? Sí, la respuesta es cerrada. Detrás de los atentados de las embajadas muy posiblemente se encuentran los servicios de inteligencia de algunas poderosas naciones. Eso es lo que está ocurriendo. Con ello podrán justificar mediáticamente la intervención de Irán y otros países como puede ser Siria. No lo puedo decir de otra manera. Siria es un país que está siendo invadido por tropas paramilitares.
que por cierto no están teniendo el éxito que pensábamos. Desde el mundo desconocido pensábamos que esas tropas paramilitares iban a arrasar, y sin embargo, afortunadamente no ha sido así. Detrás de los atentados de las embajadas que hay en ciertos países occidentales está algunos servicios de inteligencia de países occidentales. Eso es lo que pensamos, nuestro personal punto de vista, y hay que mojarse. Adelante, Marta, siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta, alguien quiere saber por qué no tienes página en Facebook. Quizá podría haber más retroalimentación con tus espectadores. Bueno, lo ha preguntado también bastante gente. Bien. No tengo página en Facebook porque detrás de Facebook se encuentra una empresa que financia Facebook y es una empresa íntimamente vinculada a la CIA. Y todas aquellas cosas que colgáis en Facebook, a cierto nivel, vuestras costumbres, vuestros hábitos, vuestros amigos, qué hacéis, horarios, todo eso va a parar a la CIA, a la Central de Inteligencia Norteamericana. Y mira, sinceramente, yo no voy a alimentar a Facebook. Sé que es cierto que podía tener una serie de seguidores o una serie de personas que estuvieran allí interesándose por las cuestiones personales de JL, pero no estoy. Sé que hay un canal en Facebook de Mundo Desconocido, de fans o como lo queréis llamar, tal vez es una palabra que no me gusta decir, pero gente que sigue esas ideas de Mundo Desconocido. Hay un canal ahí, yo no conozco quién está detrás de ese canal, pero bueno, está haciendo su labor, están ahí y bueno, pues adelante, bien, vale. Bien. Pues pasamos a la siguiente pregunta, es ¿por qué el logotipo de tu página web es una pirámide en forma de espejo? Sí, efectivamente, y hay mucha gente que me lo ha dicho, me han dicho, tú eres un Illuminati porque tienes una pirámide, una pirámide con el ojo del destino dentro de tu web, mundodesconocido.es. La respuesta es muy sencilla. Hay gente que coge esa pirámide y la invierte. Os cuento. La pirámide en la posición en la cual aparece dentro de los billetes del dólar y que bueno, pues se ha visto reflejada a lo largo de la historia y por supuesto aparece dentro del Mundo Desconocido, representa el lado masculino. La pirámide invertida representa el lado femenino. Pero si realmente queremos luchar contra esas fuerzas que están utilizando la pirámide, que es un símbolo, un logo, que viene de una palabra que significa conocimiento. La gente que está utilizando ese logo y esa pirámide lo está haciendo con aviestas intenciones. Si realmente queréis luchar contra esas fuerzas, no la tenéis que invertir, la tenéis que girar. Por eso hay un mirror de esa pirámide dentro del Mundo Desconocido. No aceptamos sus tesis, estamos al otro lado del espejo. Esa es la respuesta, y por eso la hemos girado, en siniestro ademán contra esas fuerzas tenebrosas que están detrás del logo. Adelante, Marta. Bien, Zaratruski nos pregunta, en un supuesto caso, ¿qué harías si salieras de presidente del gobierno actualmente? Bueno, esa idea no se va a producir. No voy a ser nunca presidente del gobierno. Ni siquiera me voy a acercar, mínimamente. Lo que sí que os puedo decir que si imaginemos que todo el mundo se vuelve loco y decide votar a JL en un posible partido que jamás se va a crear, en el cual me presento como cabeza de lista, lo primero que haría, bueno, pues lo primero que haría sería que el euro desapareciese. Lo siguiente que haría sería eliminar o saltarme al Fondo Monetario Internacional, el FMI. Me lo saltaría y comenzaría el intercambio de bienes y mercancías con otros países sin pasar por el dinero. De ese modo no se podrían llevar mucho el FMI, desde luego. Otra cosa que haría sería salir de la Unión Europea. La Unión Europea, como tal, fue diseñada y creada por los Illuminati, esas fuerzas que nos controlan, y sabían perfectamente que ese inicio de la Unión Europea se iba a convertir en ese inicio de la Comunidad Económica Europea se iba a convertir en la Unión Europea a través de lo que fue, me parece que era la unión de dos fuertes corporaciones industriales privadas, como era la de las centrales nucleares
y la de las acerías, los aceros, el metal, que se unieron y crearon una corporación industrial, una corporación comercial a través de Europa, para posteriormente convertirse en una opción política. Quiero decir, crear una opción política, una alternativa y un modelo económico a través de dos industrias privadas, dos grupos industriales, eso es sencillamente aberrante. Resultado, la crisis que tenemos. ¿Cuál es lo que deberíamos hacer? Salir de la Unión Europea. Eso nos daría un margen de libertad. Haría muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, sería utilizar los modelos de energías libres y desarrollarlos. Buscaría científicos y gente que está investigando las energías libres y pondría en marcha esas energías libres. Inmediatamente conseguiríamos la libertad energética del Estado español, por ejemplo. Y os diré algo, un país o el país que tenga energía libre es el país más poderoso del planeta. Pues eso, entre otras cosas. Luego, posteriormente, cambiaría todo lo que es el modelo económico, modificaría un montón de cosas, le daríamos la vuelta al sistema. Pero evidentemente, si yo me presentase con esas tesis y saliese elegido, ¿sabéis lo que ocurriría? ¿Sabéis lo que le ocurrió a Olof Palme? ¿A Kennedy? Bueno, lo de Kennedy también hay unas cosas un poco oscuras. Pero ¿sabéis lo que le ocurrió a aquellas personas que quisieron cambiar el mundo? Y sinceramente, me apetece vivir, quiero vivir. Y creo que no soy la persona adecuada. Sé que hay un hombre, un perfil o una mujer detrás que es capaz de tomar estas medidas de manera fuerte, disciplinada y con mano de hierro. Dar un golpe de mano a esos poderes que nos tienen esclavizados, nos mantienen en la pobreza y desde luego en la crisis. Esos poderes que nos mantienen dentro de esos problemas que constantemente rodean nuestra cabeza, la crisis, las hipotecas, los problemas, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que sea capaz de cuidar de nosotros y proteger nuestros intereses. Sé que hay alguien por ahí, un nombre existe. A esas personas a las que hay que elevar, en cierto modo. Pero bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Bien, alguien más comenta por aquí, coméntanos cuál es el más horrible secreto, en tu opinión, del ser humano y que no nos hayas comentado aún. Que muestre claramente que nosotros no somos merecedores de la existencia en la Tierra como raza. Bueno, uno de los mayores secretos es la divinidad del ser humano. Nosotros, como seres humanos que somos, tenemos un toque divino, nuestra inteligencia, nuestro espíritu que existe y nuestras capacidades como seres humanos podríamos decir que se igualan a los propios dioses del antiguo Pentateuco. Somos dioses en pequeño, poderosos como ellos y desde luego seducidos y sometidos. Ese sometimiento de nuestra divinidad personal es lo que ha conseguido que nos veamos sumidos en todas estas crisis, problemas, tristezas, guerras, en fin. Nos han envuelto en una vorágine en la cual vemos al que tenemos al lado como enemigo cuando realmente el enemigo está en una posición vertical y mucho más elevada. El mayor de los secretos es intentar ocultar, oscurecer y ofuscar nuestra divinidad. Si las estrellas brillan en el cielo es porque tú así quieres. Tu poder es infinito y alguien está ofuscando tu poder. Todas aquellas carencias que tienes, problemas, dudas, miedos, inseguridades, todas aquellas crisis personales, todas esas depresiones que te hunden y te sumen en la tristeza, es debido a que alguien ha planificado que tú estés así. Hay que luchar contra esas fuerzas, liberarse de ellas. Ahí está la divinidad de tu ser humano. Acceder a un plano espiritual y volverte más racional a la hora de afrontar las cosas. Ser más analítico y trascender a nivel espiritual. Ser mejor persona a todos los niveles. Pero bueno, es un tema que daría paso a un vídeo entero, del cual quizás en algún momento hablaremos. Y he dicho quizás equivocadamente, hablaremos de ello, de la divinidad del ser humano, de dónde está nuestro... Disculpad, me quedo sin voz. ¿De dónde está nuestra divinidad? Bien, Marta, continúa. Bien. Mr. Luisa nos pregunta si nos puedes hablar de la relación de China con Taiwán y el Tíbet, y si son realmente territorios chinos. Bueno, la cuestión de la territorialidad es una idea que alguien nos ha impuesto para someternos. En realidad, detrás del Tíbet, que hay grandes intereses, se encuentra hostigando bastante el Dalai Lama, y los chinos también, por supuesto. ¿Quién tiene razón? Pues sinceramente creo que ninguno de los dos.
Si nos ceñimos al Dalai Lama y pensamos que el Dalai Lama es una persona o un ser trascendido y elevado, os diré que el Dalai Lama es un agente de la CIA. Algunos diréis, ¿qué está diciendo JL? Pues sí, es un agente de la CIA, se reúne constantemente con Obama, está en las fiestas del Partido Republicano, del Partido Demócrata, es una persona que se mueve en la oligarquía. Y si analizáis la religión que procesa el Dalai Lama, que es el budismo, quien está detrás es Buda, que Buda era un príncipe que dejó de serlo para iluminarse y se digamos que refugió en otro estilo de vida. Dejó la nobleza, abandonó sus bienes y posesiones para dedicarse a la iluminación y al estudio personal. ¿Qué es lo que está haciendo el Dalai Lama? El Dalai Lama no está haciendo eso, es lo contrario. Es un príncipe que quiere volver a su reino. Está hablando de una religión que va contra sus propios actos. Él actúa de una manera y dice algo totalmente distinto. Y como dicen los libros sagrados, por sus actos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es el resultante de la ecuación? ¿Dónde están los buenos? En ningún sitio, creedme. Bien, vamos adelante con la siguiente pregunta. Bien, preguntan, ¿crees que el 11S fue un autoatentado y por qué? El 11S fue un autoatentado. Fue un atentado promovido por los servicios de inteligencia de un país. La operación del 11S, si la analizáis correctamente, es una operación militar al más alto nivel y solo puede ser llevada a cabo con una estructura militar perfectamente equipada, bien entrenada y, desde luego, pertrechada. Aquella gente sabía lo que hacía y, desde luego, los estudios que se efectuaron, la operación detrás del 11M, 11M, sí. 11M, 11S, 7J, detrás de esas operaciones se esconden ni más ni menos que operaciones militares ejecutadas por países occidentales, por poderosos países occidentales que trabajan en grupo, al más alto nivel. Otra teoría no tiene cabida. Como así se fue demostrando, si al final revisáis lo que ocurrió el 11M, nos damos cuenta que hay una especie de fisuras. De repente llega uno de los testigos y dice, sí, yo los vi, y aquellos tipos no eran islámicos, tenían aspecto de caucásicos. Vemos los vídeos y podemos comprobar que las explosiones surgen de la parte inferior de los trenes. Tal vez 25 kilos de ese explosivo no podían haber destruido a ese nivel aquellos trenes. La ubicación de los mismos, los tiempos, las explosiones, los detonadores, todo lo que es la infraestructura, el estudio de la operación, eso no pudo ser llevado a cabo por un grupo islamista. Eso tuvo que ser llevado a cabo desde una operación militar perfectamente estructurada, planeada y con unos servicios de inteligencia apoyándolos. Ni más ni menos, eso es lo que digo. Podríamos entrar en detalles, pero ese es mi personal punto de vista. Y al final el juez Bermúdez se vio obligado a inculpar a alguien que quizás no tuvo nada que ver al respecto. O sencillamente fue una especie de cabeza de turco, y quizás nunca mejor dicho, cabeza de egipcio, que estuvo allí y es el que realmente, y voy a utilizar una palabra quizás muy inapropiada, se comió el marrón. Bien. Adelante, bien. Marta. Nos preguntan, ¿qué opinas de las canalizaciones? Es decir, estos humanos que hacen de canal y comunican directamente con supuestas entidades de luz, como arcángeles, extraterrestres, etc. Bueno, efectivamente hay gente que canaliza con escritura automática, con Ouija, hay gente que verbaliza esas canalizaciones. Ha habido muchos canales a través de la historia, pues no sé, George Adamski, Daniel Fry, podemos hablar de un montón de ellos, no sé, el libro de Urantia fue escrito a través de canales. Sospecho que detrás de ese tipo de cuestiones se encuentran seres que tratan de burlarse de nosotros. No son nuevos los canales, y desde luego la gente que canaliza en muchas ocasiones no ha tenido un final muy feliz. Por ejemplo, Fernando Sesma Manzano acabó en la más absoluta indigencia y canalizaba a los seres de humo, de los que recibía cartas, un tema que yo he estudiado durante muchos años. O otros no han tenido un final muy bueno. ¿Os acordáis de la secta aquella? La llaman secta. ¿Os acordáis del Heaven's Gates? El Heaven Gates. Aquellos que estaban en California, tenían un rancho, hacían páginas web y un buen día se suicidan todos porque detrás del supuesto cometa Hale-Bopp había una especie de nave
que les iba a salvar y se suicidan todos y canalizaban mensajes a través de un gurú. En fin, todo este tipo de cuestiones se repiten. Pero observar un detalle muy curioso. Esto no es nuevo. ¿Qué hacía Cristo? Canalizaba a Dios. ¿Cómo acabó Cristo? Crucificado en la cruz. Yo os diría que cogieseis y revisaseis la biografía de todos los avatares y grandes gurús de la historia y veréis que todos, o la gran mayoría de ellos, no han tenido un final muy feliz. Hay un libro, ¿cómo se llama, Marta? Se titula El héroe de las mil caras, ¿no? Sí, El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell. Sí. Hay un libro que se titula El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, en el cual se analizan todos estos avatares, todas estas figuras, Krishna, Buda, Bodhidharma, no sé, Jesucristo, un montón de ellos. Se analizan, se ven nexos comunes y, y nos damos cuenta de que todos ellos eran canales. Desde hace miles de años hay canales y hoy en día los tenemos. Y mira cómo ese canal acabó, que las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron Padre, ¿por qué me has abandonado? Efectivamente. Pero es un tema muy complicado y evidentemente a aquellas personas que siguen la religión con un gran fervor, el hecho de que yo les cuente esto tal vez no les esté sentando muy bien, pero las cosas hay que decirlas, hay que mojarse. No podemos mantenernos a ese nivel. Os aconsejo que busquéis ese libro, está por internet, lo podéis adquirir o lo podéis intentar conseguir, está traducido al castellano. El héroe de las mil caras. Es un libro un poquito denso, pero en el cual encontráis bastantes conclusiones al respecto de lo que os estamos diciendo. Muy bien, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Bien. La siguiente pregunta nos preguntan, me gustaría saber qué es lo que sucede los primeros meses de vida, si estos son claves para tener una buena mente y habilidades. Sí. Los primeros meses de vida son importantes, son los que forjan el árbol. Esa pequeña bellota se vuelve en un enorme roble que cuando crece ya no se puede modificar, tiene su personalidad y su forma de pensar y su estructura. Pero sin embargo, cuando es una pequeña planta, realmente es un momento en el cual vemos cuál es el final, o cómo va a crecer o cómo va a madurar ese fruto. La verdad es que a nuestros hijos tenemos que enseñarles muchas cosas más allá de la que les enseñan en los centros educativos. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Quién de vosotros ha cogido a vuestros hijos y les ha explicado cómo hay que comprar? Por ejemplo, cómo hay que comprar, qué es lo que no tienes que comprar, que tienes que comprar aquello que necesites, que no debes comprar lo que no necesites. Por ejemplo, ¿quién ha hablado de vuestros hijos a vuestros hijos de espiritualidad? Conócete a ti mismo, qué hay dentro de ti, el espíritu humano, la trascendencia. Nadie habla de esas cosas. Y las religiones cogen esas ideas, las acaparan y les dan el sentido que a ellas les interesa. Que a ellas les interesa. No nos engañemos. Al final nos damos cuenta que el desarrollo de nuestros hijos en los primeros momentos, en las primeras etapas, ya no meses, sino años, es muy importante. Y ahí estáis vosotros y debéis enseñaros. Yo no soy quien debe decir qué es lo que debéis deciros. Vosotros sois los herreros de vuestros hijos, y a mí no me gusta usar esta palabra, pero es que es así. Al final os copiarán vuestro modelo. Si tú maltratas a tu mujer, pues tu hijo será un maltratador. ¿Por qué ha copiado tu modelo? Si haces lo correcto con tu hijo será un fruto que crecerá fuerte y desde luego, que dará mucha esperanza a este mundo. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Bien, Mario Gallego te pregunta: hola JL, gracias por tomarte el tiempo para esto. Te quería preguntar qué opinas de los gigantes de las rocas y la cueva de Hércules. Bueno, de los gigantes de la roca y la cueva de Hércules, las primeras informaciones que tuve fue a través de un señor, que se llama Alberto Canosa, tiene su canal, es una persona a la que yo respeto, él tiene su estilo, tiene su forma de contar las cosas, cada uno lo tiene. Como os habréis dado cuenta que hay varias webs o varios canales en YouTube o en la web que hablan de distintos puntos de vista y cada uno, bueno, pues aporta sus ideas y hay que separar el grano de la paja y coger lo que a aquello nos interesa. Bueno, pues a raíz de Alberto Canosa comencé a descubrir lo que es o lo que está detrás de la cueva de Hércules en Toledo, qué intereses existen, cómo este hombre intentó encontrar o acceder a la cueva de Hércules, cómo tuvo muchos problemas para acceder a esa cueva de Hércules, donde supuestamente estaba la mesa del rey Salomón. Sabéis que los tesoros del templo de Salomón
estaba situado el templo judío, el primer templo judío que estaba situado en el monte Sión, en Jerusalén, tenía 3 principales tesoros, uno era la menorá, otro era el arca de la alianza y otro la mesa de Salomón, donde supuestamente estaba escrito el nombre de Dios, y a través de las conquistas de los bárbaros por Roma fue conquistada por los bárbaros, fue llevada a la capital de Toledo y sepultada en una cueva, la llamada Cueva de Hércules. Todo es un gran enigma, es una cuestión bastante interesante. Hay gente en Toledo que está haciendo incluso excursiones, están creando ideas, están aplicando o editando libros, hablando sobre este tema, que desde luego, ya a mi juicio, me parece una cuestión muy intrigante y muy interesante. Si os animáis a ello, bueno, pues yo os animo a que investiguéis este tipo de cuestiones. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Sí, bien. Pablo Fernández, de Argentina, dice: JL, me han gustado mucho tus vídeos sobre el secreto y cómo aplicarlo, aunque todavía me cuesta aplicarlo a diario porque uno no ve los resultados a corto plazo. Claro. ¿Podrías hablarnos de más técnicas que refuercen la mente para alcanzar estas metas, etcétera? Sí, existen más técnicas. El secreto existe, es real y funciona. Yo os aconsejo que leáis el libro de El secreto de Rhonda Byrne, es un gran libro. Y ese secreto del que ella habla es una forma de expresión de esa divinidad humana que tenemos y esa capacidad de cambiar nuestra propia realidad. Si analizáis el Dhammapada, uno de los principales libros de Buda, la primera de sus ideas es la siguiente: somos el resultado de nuestros pensamientos. La primera. Todo aquello que tienes, todo aquello que no tienes, todo aquello que careces, todas tus esperanzas, miedos, dudas, aquello que te gustaría, esos anhelos y esos problemas que tienes, es sencillamente porque los has creado con tu mente. ¿Cómo te liberas de eso? Esa es la gran pregunta, porque desde pequeño nos han enseñado a que esos problemas tienen que existir, convivir con nosotros y tenemos que luchar contra ellos, porque el modelo educativo al cual nos impone Occidente hace de nosotros un frágil junco que nos mueve en la dirección del viento que esos supuestos poderes quieren y les viene bien. De ese modo, ese potencial divino que todos nosotros tenemos y que una de las partes es el secreto, desaparece. Es un tema muy interesante, seguiremos metiendo vídeos, he recibido correos alucinantes, increíbles, contándome sus maravillosas experiencias aplicando aquellas cuestiones que decimos en los vídeos del secreto, y sinceramente me agrada muchísimo ver cómo la gente, cuando lo aplica correctamente, está obteniendo resultados fantásticos. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Bien, bueno, esta es un poco graciosa. El cinemático pregunta si arreglarás la pared. Esa grieta que salió antes. Esa grieta. Bueno, antes, cuando he grabado el vídeo en el cual os instaba a que me hicieseis las preguntas para responderos, concretamente en esta parte, bueno, pues aparecía una grieta. Una grieta. No es mi casa, es la casa de Marta, quien amablemente me ha acogido, y bueno, pues aquí he grabado el vídeo. No te preocupes, hombre, la grieta es vertical. Tengo entendido que las grietas peligrosas son las que son horizontales en las viviendas. Sí, sí, además vino un arquitecto hace 2 meses y no hay ningún peligro, solo es tema de arreglarlo y bueno, quizá podemos decir que es una fisura de la Matrix y que ahí se quede, ¿no? Sí. Para que se cuelen todos estos asuntos. Bien, si tenéis una grieta en casa no os preocupéis, es normal. Grieta vertical, sin problema. Grieta horizontal, preocupaos. Eso. Bueno, adelante, Marta. A ver, sí. Luigi pregunta si podría decirse que hoy día el nuevo sistema que están o ya están implementando es vive para trabajar. Es decir, en vez de trabaja para ganarte la vida, ahora creo que es vive para trabajar. Claro. Pues sí, efectivamente. Hay mucha gente que se equivoca. Veréis. El trabajo, la vida. Hay gente que cree que vive para trabajar. En realidad no vives para trabajar. El trabajo es un medio que te permite vivir. No es el fin de tu vida. Tú no vives para estar en el trabajo. Hay una cosa muy preocupante. Hace poco he leído que creo que el 1.3-1.5% de las personas creen que su sentido de la vida depende del trabajo. Han cogido una especie de, no voy a decirlo así, pero con una especie de síndrome de abstinencia al trabajo. Cuando están de vacaciones están deseando volver para entrar al trabajo y recuperar su actividad cotidiana. Gente que necesita trabajar constantemente.
Está bien que hayáis encontrado un trabajo en el cual os sintáis a gusto, pero que es que hay gente que realmente está dándole a su vida, a su trabajo, el sentido de la vida. El trabajo es un medio, hay que ser honrado dentro de vuestro trabajo, tenéis que trabajar y tenéis que, bueno, pues recibir un monumento por vuestro desempeño, y con ese tiempo libre que tenéis es donde tenéis que desarrollar vuestra actividad. Ahí es donde os tenéis que desarrollar como personas. El trabajo es un medio, no es un fin. Adelante, Marta, siguiente pregunta. Sí, nos preguntan, JL, me gustaría preguntarte si es factible a nivel casero que investiguemos sobre las energías libres. Si podríamos liberarnos de esta esclavitud energética, porque hay información en internet, pero no he comprobado por mí mismo si es posible. Sí, igual que Steve Jobs construyó un ordenador personal dentro de un garaje, hay gente que ha hecho grandes descubrimientos dentro de un garaje. Gente que ha descubierto modelos energéticos prácticamente infinitos dentro de un garaje. Modelos magnéticos, células de hidrógeno, células de gas Brown. Unos sistemas capaces de mantener unos sistemas energéticos, y valga la redundancia increíblemente durante el tiempo. Desarrollos tecnológicos a nivel casero que podrían ser o podrían cambiar nuestra vida y nuestra existencia. Y sin embargo, los grandes gobiernos o los principales gobiernos de Occidente lo rechazan y lo ven como una especie de hobby, cuando nuestros grandes problemas en la dependencia de ese hidrocarburo del que he hablado en uno de los vídeos recientes, sencillamente lo que hace es, primero, alimentar la riqueza de esa oligarquía que lleva detrás de nosotros durante muchos años, y segundo, alimentar al propio gobierno. Y ese dinero no lo utiliza para el propio Estado, para la propia gente. Lo desvía a la gran banca, como vemos que está haciendo, para sostenerla. La gran banca no se puede sostener. Pero bueno, vamos a centrarnos en las energías infinitas, en las energías libres. Sí, en un garaje puedes desarrollar un sistema de energía libre e infinita, algo que podría cambiar el destino de la humanidad. Hay un problema importante. Si llegas a descubrir ese gran secreto, tendrás que hacerte una pregunta. ¿A quién perjudica tu descubrimiento? Y con esa pregunta y esa respuesta que tú mismo deberás hacerte, sabrás si tu descubrimiento va a tener o no éxito. Es más importante saber a quién estás perjudicando que a quién estás beneficiando. Porque si atacas a esos poderes que están detrás, desde luego no te van a permitir que tu descubrimiento llegue lejos. Como así ha sucedido. Y si no, que se lo pregunten a Billy Mayer, que se lo pregunten a Edwin Mallowy, que se lo pregunten a tantos. Adelante, Marta, continúa. Sí, Videotutoriales te pregunta, ¿crees que Dios existe o es solo un cuento de hadas para confundir a las personas inocentes y lucrarse de ellos? Efectivamente, Dios existe. Esa es la conclusión a la que finalmente he llegado. Pero no está muy lejos. Dios no hay que ir a los templos a buscarle. A Dios no hay que ir a lejanos sitios a buscarle. No hay que hacer peregrinaciones lejanas a buscarle. Dios está mucho más cerca de lo que vosotros os podáis imaginar. Está dentro de nosotros. Y si ponéis el canal correcto, lo podréis escuchar. Adelante, Marta, continúa. Sí, Black Hawk te pregunta si realmente existe el SIDA o no. Bueno, es algo en lo que no he entrado mucho. Luis Carlos Campos lo ha investigado bastante. Sinceramente creo que el SIDA es un invento. Un invento. Os voy a contar algo. Me han contado ciertas personas que se han pinchado con agujas de enfermos que tuvieron SIDA. ¿Verdad o no, Marta? ¿Tú conoces a uno de ellos? Sí, además de primera mano. Bien. Me ha contado gente que se ha pinchado con inyecciones que habían estado con gente que tenía SIDA y no les ha pasado absolutamente nada. Nada, doy fe. Esa persona sigue... No le entró el SIDA. Durante meses SIDA. Y años después, nada, no le pasó absolutamente nada, ¿no? Esa persona ha muerto, pero de otra cosa que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. Bueno, pues sí. En realidad la cuestión del SIDA es que si a ti estás bajo de defensas, te hacen un análisis y te descubren el SIDA y cuando te empiezan a dar ese tratamiento, pues parece ser que el SIDA es cuando empiezas realmente a hacer ese tipo de acto de presencia, que es una especie de inmunodeficiencia. ¿Y cuándo te vuelves inmunodeficiente? Cuando te coges las gripes, cuando bajan tus defensas, cuando tienes problemas.
Cuando te encuentras mal, te sientes mal, las cosas no te van bien, no tienes dinero, no tienes futuro, no ves un horizonte hacia tu vida, tus esperanzas se han perdido. Cuando te sientes así, las defensas de tu cuerpo bajan y desde luego te vuelves inmunodeficiente. Adelante, Marta, sigue con la siguiente pregunta. Sí, Madedep pregunta, quiere saber qué piensas sobre el planeta X o Nibiru. Bueno, yo mantengo una teoría que no es mía, ha sido recogida y compilada por otra serie de personas y yo he llegado a una conclusión personal. Yo creo que el planeta Nibiru es un resultante de lo que le ocurrió al cinturón de asteroides. No sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo digo, existe alrededor del sistema solar un cinturón de asteroides que corresponde a un planeta solar que existió. Está muy próximo a Marte. Ese planeta solar que existió, que ya no existe y fue destruido por un gran cataclismo, es algo real y es cierto, ahí está, la astronomía os lo puede confirmar. Ese planeta se llamaba Phaethon. Alrededor de Phaethon orbitaba una serie de satélites. Uno de ellos era Marte. Así lo pudo demostrar Richard Hoagland con su modelo de las mareas, el llamado modelo Tyndall. Richard Hoagland hizo una serie de estudios y descubrió que los bombardeos que existían sobre la superficie de Marte y sus cráteres parece ser que correspondían a la parte en la cual impactaron los restos de aquel famoso Phaethon, cuando hubo ese enorme cataclismo. Marte recibió todos esos impactos y obtuvo su propia órbita alrededor del Sol. Marte es el resultante de Phaethon. Tal vez detrás estuvo Nibiru, tal vez detrás estuvo el planeta X. No lo sé. Tal vez todas esas historias y leyendas que se encuentran desde la antigua Sumer hagan referencia a ese tipo de cuestiones que ocurrieron en antiguos tiempos. ¿Quiénes vivieron en Marte? ¿Quiénes vivieron en Phaethon? ¿Dónde están? Tal vez nosotros seamos el resultante de de aquella estructura de hombres poderosos o seres poderosos que vivieron en aquellos planetas. No lo sé. Lo cierto es que el modelo de evolución humana que Darwin nos presenta parece ser que en el ser humano no tiene o es sencillamente insostenible. Es como que nos hubieran diseñado. ¿Quiénes? Revisemos la historia y los acontecimientos celestes al nivel que os acabo de contar. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Sí, Feliz54 te dice, JL, soy judío, pero no soy sionista. ¿Tienes algo en contra de los judíos o solo contra el sionismo? Pues no tengo nada contra los judíos. No tengo nada contra esas personas que se hacen llamar el pueblo judío o que viven en Israel. O aquellos judíos que viven en Europa. No tengo absolutamente nada. Tendría tanto contra un judío como contra alguien de Albacete. O sea, nada. Otra cosa es el sionismo. El sionismo es el ultranacionalismo judío que cree en la iluminación divina como pueblo y como idea. Y esa iluminación divina del sionismo, que no tiene nada que ver con el judaísmo, es como que hablamos de españoles y el Partido Popular, judíos, sionismo, para que entendáis las diferencias. Ese sionismo se está haciendo con los controles de los recursos económicos, mediáticos, políticos, sociales, a todos los niveles, a nivel planetario. Habría que hablar sobre ese sionismo y los protocolos de los sabios de Sion y la llamada AOMS, Antiquus Ordum Mysticus Priorato Sionis, que tal vez toda tenga una especie de vínculo. Algún día hablaremos del Antiquus Ordum Mysticus Priorato Sionis, de la cual me parece que fue un inglés que se llamaba Bill English, me parece, en su libro El Enigma Sagrado, en el cual hace referencia a este tipo de cuestiones. No sé si me he equivocado al dar el nombre del autor. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Bien, otra persona nos pregunta ¿qué piensas acerca de Anonymous? Si es una invención del gobierno, si es una excusa para tranquilizar a la gente cuando un gobierno va a realizar una reforma desagradable. ¿Qué puede haber detrás? ¿Qué puede ser Anonymous? Anonymous. Bueno, creo que detrás de Anonymous se encuentran una serie de personas no vinculadas al gobierno,
de múltiples edades, países, con muchas intenciones, muy diversificadas. Sospecho que puede existir una forma de infiltración de ciertos servicios de inteligencia dentro de Anonymous, tal vez lo puedan intentar. Los servicios de inteligencia o policiales acceden a los chats de Anonymous. Ellos escriben, hacen sus proyectos, sus ideas, qué es lo que vamos a hacer, y alguien les está dando el chivatazo a los servicios de inteligencia y a la policía. Con lo cual, la infiltración es evidente, como así se demuestra la serie de detenciones que ha habido por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a Anonymous. Porque ha habido infiltración. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué punto? No lo sé, lo desconozco. Anonymous creo que en estos momentos no es una organización que esté controlada por los cuerpos y fuerzas de seguridad de ningún Estado, pero puede llegar a suceder si no tienen cuidado. Adelante, Marta, siguiente pregunta. Bien, alguien pregunta, algo que me intriga mucho sobre ti, JL. ¿Eres nacionalista? ¿Te consideras patriota? Sería bueno oírte hablar sobre estos temas. Bueno, no me considero nacionalista y me considero lo que se llamaría ciudadano del mundo. Yo creo que si existe una auténtica nación es el mundo entero. Todos tenemos un mismo rumbo, una misma dirección, un mismo sentido. Alguien se ha encargado en diferenciarnos en naciones, en partidos políticos, en equipos de fútbol, en que si soy en religiones, observarlo, cómo nos dividen, porque hay abiertas intenciones detrás de ellos. Detrás de esa división humana, lo que existe es la idea de que intentan inculcarnos en la mente que nuestro enemigo está a nuestro lado y no está a nuestro lado. Nuestro enemigo está en otro sitio. Y hacen que nos desviemos o que desviemos esa atención hacia aquí o hacia allí, cuando el enemigo, si es que existe a ciertos niveles, está en otro sitio. Pero bueno, lo he dicho ya claramente, me siento un ciudadano del mundo, no lo puedo decir de otra manera, es así como me veo. Adelante, Marta, otra pregunta. Chori821 te pregunta que cuáles fueron tus motivos para llevar a cabo esta aventura llamada Mundo Desconocido y la Granja Humana, y quiere saber también cuál es la gasolina que te mueve a llevar dichos proyectos a cabo, porque considera que no es algo fácil. Bueno, llevamos detrás un montón de años. Antes de que existiera Mundo Desconocido existía una web que se llamaba Lo Oculto. Antes de Lo Oculto existía una web que se dedicaba al estudio del caso Humo, allá en el año 97. Antes de que existieran las webs, ya investigaba sobre este tipo de cuestiones a través de BBS y a través de Telnet. Es decir, viene muy de atrás. El Mundo Desconocido no ha nacido ayer. Llevamos un montón de tiempo detrás. Y desde luego, una forma de gratitud increíble es todas aquellas personas que nos siguen. Yo sinceramente lo he dicho en algunos de los posts, se me llena la boca de elogios cada vez que hablo de la gente que sigue al Mundo Desconocido. Aquellos que despiertan y se vuelven críticos y empiezan a darse cuenta que quizás las cosas no sean como nos las están contando. Ya es hora de que empecemos a pensar de manera libre e independiente. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Rafa 1989 te pregunta qué opinas respecto a la ocupación del Congreso del próximo 25 de septiembre. Si esto va a hacer que mejoren las cosas, si van a empeorar. A ver, ¿cómo ves tú este movimiento? Bueno, para que las cosas cambien hay que ser proactivo. Ambas van ligadas. Yo no puedo esperar que el mundo cambie si hablo de la misma manera y actúo de la misma manera. Si quiero hacer que las cosas cambien, tendré que hacer cosas distintas para que eso suceda. Entonces, todos aquellos movimientos que intenten que las cosas cambien hacia mejor, que sean más justas y equitativas, son movimientos en los cuales, bueno, pues podríamos decir que yo me siento identificado. Yo he estado en un montón de manifestaciones, como así puedo corroborar. Tengo
un montón de fotos y documentos gráficos que demuestran que así es así. En muchas de ellas. Megáfono en mano, o pancarta en mano. En un montón. Y bueno, pues yo creo que todas aquellas iniciativas que intenten cambiar las cosas, desde el mundo desconocido pensamos que son positivas, a todos los niveles. Adelanta, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Bien, Elegido 2012 hace bastantes preguntas, por ejemplo, ¿qué sentido tiene la existencia? ¿Qué significa la realidad? ¿Qué es el cristianismo y quién es Benedicto XVI? ¿Quién ha hecho la pregunta? Elegido 2012. Elegido 2012. Yo, sinceramente, en 30 segundos no podría darte respuesta a todas estas cuestiones. Es un poco una especie de una idea demasiado global, a las cuales muchas de ellas ni siquiera tengo respuesta. Tengo una especie de idea, percepción, tengo mis hipótesis que planteamos aquí. Ya he dicho que a veces acertamos y a veces nos equivocamos. Pero sí que te puedo hablar de Benedicto XVI. Verás, hay una frase que dice: la personalidad afila los rasgos. Coge una foto de Benedicto XVI y mírale. Observa su cara, su rostro, que te hable. Dime lo que ves. ¿O lo que veis? Adelante, Marta, siguiente pregunta. Debian C. Pregunta: si no estáis de acuerdo con el nuevo orden mundial, ¿qué proponéis para un mundo mejor? ¿Un desorden mundial? No, pero sí que diré algo. El cosmos, que quiere decir orden, y el caos, que quiere decir desorden, y parecen palabras, parecen una antítesis, forman parte de un ciclo. El cosmos da resultante al caos y el caos resulta ser el cosmos. Son ciclos, de los cuales he hablado en algún vídeo. Esos ciclos son ritmos naturales. El sol sale por las mañanas y se oculta por las tardes. Llega el invierno, el verano, el otoño, la primavera. Son ciclos naturales. El caos y el cosmos, el orden y el desorden. Pero a veces ese cosmos está bañado por la oscuridad y es un orden maligno que solo beneficia a una oligarquía y que perjudica a una gran mayoría, en la que posiblemente nos encontremos todos. Si existe un futuro, es un futuro de cosmos o de orden en la luz, en el cual todos seamos ricos, seguros, independientes, y que nuestra vida tenga un horizonte, en el cual desarrollemos aquellos potenciales divinos y humanos que tenemos. Aquel que le guste la música, que desarrolle su potencial. Aquel que tenga habilidades manuales, que las desarrolle. Aquel que tenga un aspecto humano que quiera y en el que se sienta bien, que se desarrolle y sea rico a su nivel, y que el Estado lo proteja y lo defienda, y cuando esté enfermo lo cure, y cuando necesite dinero se lo dé. Un mundo en el cual nos sintamos seguros y aquellas cosas que hagamos nos lleven hacia un horizonte, y tal vez algún día tomemos y conquistemos las estrellas, otros planetas, y los hombres y mujeres de este mundo, no sé, alcancemos metas que ni siquiera hoy en día soñamos. Para ese mundo hace falta un nuevo orden mundial, pero de la luz, no de la oscuridad, en la cual nos están sumiendo en estos momentos. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Sí, Wendigo DB te dice, te pregunta si realmente crees en los reptilianos, si es así, ¿en qué basas tus creencias? Y por último, ¿qué opinas sobre David Icke? Son demasiadas preguntas y he dicho que iba a responder. Pero bueno, vamos a centrarnos. Si yo creo en los reptilianos, creo que efectivamente hay algunas fuerzas, poderes e intereses que trascienden a nuestra realidad, que están íntimamente vinculadas al reptil, a seres y entidades reptiloides. Lo creo, lo pienso y estoy seguro de que así es. En algunos vídeos del mundo desconocido hemos hablado de ellos. Sobre David Icke tengo un profundo respeto. Hay muchas de las cuestiones que dice que son sencillamente revolucionarias. Hombres como por ejemplo Salvador Freixedo ya hablaban de ello hace mucho tiempo, mucho antes que David Icke. Lo que pasa es que mediáticamente gente como Freixedo no han llegado tan lejos como David Icke. Pero ha habido gente que ya hablaba de esto, otras personas, y no solo el único.
Bien, lo dicho, David Icke tiene todos mis respetos. Yo, a cierto nivel, soy seguidor de David Icke, de parte de sus ideas, y por supuesto pienso que existe alguna forma de entidad oscura, tal vez con una cierta genética o origen reptiloide, que quizás se encuentre detrás. Pero he dicho que esto es una opinión personal, no un dogma. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Sí, Wekansai quiere saber qué ha pasado para que tengas que borrar todos los vídeos que Mundo Desconocido ha tenido que borrar. Sí, hemos tenido un problema con el llamado copyright. Entonces YouTube nos ha dicho, oye, que aquí hay cosas que puedes tener problemas, nos han avisado. YouTube no te los borra, te dice, cuidado con esto. Porque si viene el propietario de esas cosas que tú has puesto en el vídeo, a lo mejor tenemos que ver qué posibilidades hay de que eso que están diciendo sea verdad. La ley del copyright abarca un montón de cosas. Si vas por la calle y te pones a silbar una cancioncilla famosa, estás cometiendo una ilegalidad. Imagínate a qué nivel. Si yo cuelgo un vídeo en Mundo Desconocido, en el canal de YouTube, y me pongo a silbar una cancioncilla famosa, ya estaría cometiendo una ilegalidad. Pues lo que hemos hecho sencillamente es eliminar esos vídeos, que son un montón, en los cuales hemos visto que quizás estábamos infringiendo, quizás, que posiblemente no fuese así, infringiendo el copyright, y los hemos eliminado. No os preocupéis porque todos esos vídeos van a volver, ampliados, mejorados y versionados. Tiempo al tiempo. Adelante, Marta. Sí, hoy Cram180 dice si sabes quién es el nuevo anticristo, ¿quién crees que es? El nuevo anticristo. Yo creo que sí que existe alguna forma de anticristo. Una especie de materialización del mal físicamente. No lo sé, tal vez el anticristo sea el presidente de Estados Unidos, pero no como persona, sino como ente, los presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, es un ejemplo. Es una energía que seduce a todos los presidentes y los hace tomar las mismas decisiones políticas a nivel internacional y a nivel mundial. Ellos están ahí. Es un ejemplo, es un ejemplo. No estoy diciendo que el presidente de Estados Unidos sea el anticristo. Pero lo curioso es que si observáis la última fotografía que Obama ha colgado en whitehouse.org, en la web oficial de la Casa Blanca, ese aspecto que nos presenta Obama es como que estuviera iluminado, como que estuviera orando y rezando a alguna entidad. Una posición muy extraña, con un aspecto de felicidad, parecido a lo que yo estoy haciendo en estos momentos, que parece que esa gente estuviese haciendo canalización. Efectivamente. Parece que está en trance, la foto es esa es la palabra, parece que está en trance. Esa gente como que les hubiera seducido a alguna entidad y las decisiones que toman son decisiones que obedecen a algo que trasciende a ellos. Yo no estoy diciendo que Obama o Bush sean reptiles, sí que digo que quizás haya entidades que los hayan poseído y esas decisiones que estén tomando no sean por ellos, sino por esas o a través de ese tipo de entidades o seres. Tal vez ya se ha hablado de ellos en muchos libros y muchos textos ancestrales. Más de uno, desde luego. Desde luego. Adelante, Marta, continúa con la siguiente pregunta. Sí, JCC de León te pregunta qué opinas de Juan José Benítez, el escritor de la famosa saga de Caballo de Troya y bueno, muchos libros más. Ya todos conocemos a Juanjo Benítez. Juanjo Benítez. Hacia Juan José Benítez, lo único que hay por mi parte, entre otras muchas cosas, es un gran respeto. Es una persona que ha hecho una magnífica labor durante muchos años, ha escrito maravillosos libros y últimamente con su último libro, o alguno de sus últimos libros, bueno, pues ha afianzado esa teoría. No podemos centrarnos en los fallos de una persona. Que él haya cometido errores, ¿y quién no los ha cometido? Todos los han cometido, incluso los grandes avatares de la historia. Incluso Jesucristo cometió errores, y no se puede juzgar por ello a Juan José Benítez. Juan José Benítez fue un gran investigador que investigó el fenómeno ovni durante mucho tiempo. Viajó, recorrió muchos kilómetros, se mojó, estuvo ahí al pie del cañón. Y todos aquellos libros que tenemos de él, habría que revisarlos en este momento. Para mí, desde mi punto de vista, tiene un gran respeto, y yo le proceso ese respeto.
No sé si llegarán estas palabras a él, pero desde luego que sepa que en estos momentos, pues sí, tengo un gran respeto hacia él y hacia su trabajo, qué duda cabe. Sin duda. Confederado 92 te pregunta si crees que el movimiento gay y el movimiento feminista están financiados por las mismas personas. Si es así, ¿quiénes estarían detrás de estos movimientos? Y bueno, si esto podría tener, ¿qué consecuencia podría traer una alta población feminista y gay? Sobre el movimiento feminista y el movimiento gay, es una cuestión muy delicada, pero es que hay que mojarse. Cuando te hacen estas preguntas, te tienes que mojar. Bueno, yo creo que detrás existe alguna forma de interés en fomentar el movimiento gay y el movimiento homosexual. Con ello no estoy diciendo que estoy en contra del movimiento gay y movimiento homosexual. Tenía todos mis respetos, demonios, tengo amigos que son gays y homosexuales, y son gente encantadora. ¿Cómo iba yo a criticarles? ¿Quién soy yo para juzgarles? Y desde luego quizás ninguno de ellos ha sido, pues no sé, seducido mediáticamente para convertirse en homosexual. Pero sí que es cierto que existen, parece que una serie de oscuros poderes en intentar fomentar ese movimiento homosexual. No lo sé, hay un libro de Rafa Pal que se titula La conspiración del movimiento gay, donde aporta interesantes ideas, y no lo puedo decir de otra manera. Pero vamos, no estoy contra los gays y los homosexuales, qué duda cabe. Ni mucho menos, tengo buenos amigos que me dirían, me reprocharían esto que estoy diciendo y saben que entre ellos mi relación es bastante, no, muy buena. Adelante Marta, continúa la siguiente pregunta. Sí, Black Green, bueno, quiere saber... Ya quedan pocas preguntas. Sí, ¿no? quedan 3 preguntas. Muy bien. Nada más, sí. En los Juegos Olímpicos no hubo ningún atentado, aunque todos pensásemos que así sería, y te quiere preguntar si tú crees que fue un error por nuestra parte o si aquel atentado terrible no se llevó a cabo gracias a la gran difusión que ejercimos en Internet. Pues es posible. Lo cierto es que todos los signos apuntaban a que algo iba a ocurrir. Y yo no hablo de un atentado, aunque ciertas personas decían que posiblemente ocurriese tal atentado. Todas las señales apuntaban a esa dirección. Algo va a ocurrir en los Juegos Olímpicos. Lo cierto es que no ha ocurrido nada. No obstante, como ya he dicho antes, nosotros aplicamos hipótesis y teorías y nos damos cuenta que en muchos de los atentados o grandes atentados que se han producido existen vínculos numéricos y extraños rituales que parecen indicar a que detrás de estos atentados se encuentran una especie de tipos que les gusta mucho la cuestión numerológica, simbólica y extraños sacrificios humanos. Lo cierto es que en los atentados de los Juegos Olímpicos no hubo nada, hubo vídeos, incluso desde el Mundo Desconocido, que colgamos, que dijimos puede que esto ocurra, y efectivamente hay una serie de señales, grados, ubicaciones, que parece que indican que algo extraño puede llegar a ocurrir. Y sin embargo, no ocurrió, afortunadamente. Bien, adelante con la siguiente pregunta. Bueno, esta ya sería la última. Sí. Adelante con ella. JL, ¿cuáles son tus creencias sobre si hay vida después de la muerte? Por ejemplo, si existe la reencarnación, o qué crees tú que sucede cuando morimos. Sí, existe vida después de la muerte. El ser humano, como ser divino que es intemporal. Nosotros no hemos nacido ni moriremos. Nuestro ciclo de vida y nacimiento y muerte es eterno. Es el samsara. Nacimos y moriremos constantemente. Una especie de ciclo, cuya evolución, bueno, pues quizás en algún momento termine para comenzar otro nuevo ciclo más amplio y así sucesivamente. Desde mi personal punto de vista creo que la reencarnación existe y creo que nuestra vida y nuestra conciencia es sencillamente eterna. Bien, bueno, pues os hemos respondido a todas las preguntas de YouTube. Hemos estado, y voy a mirarlo, durante mucho tiempo. Un montón de tiempo. No me figura el tiempo, pero llevamos un montón de tiempo. Sí. Espero no haberos aburrido y, bueno, pues deciros que el siguiente vídeo de respuestas, que será, o colgaremos en la web y el canal de YouTube, será con respecto a las preguntas y cuestiones que habéis hecho dentro de www.mundodesconocido.es.
todas esas cuestiones que habéis colgado en vuestros posts, en el post, como comentarios, serán respondidas en el próximo vídeo. Intentaremos dar respuesta a todas aquellas que consideremos interesantes. No podremos hacerlo con todas, pero haremos un esfuerzo para intentar responder a aquellas que nos parezcan más interesantes. Bien, y dicho lo cual, muchas gracias, Marta, por habernos ayudado y haber colaborado con nosotros. Y gracias a todos. Muy bien, Marta, muy bien a todos aquellos que seguís a mundodesconocido.es. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Ahí estaremos. Hasta pronto.